Vamos a ver ahora el tema psicología social con base en estos dos libros. La psicología social es el estudio de la forma en que el pensamiento y la conducta del individuo se ven influidos por la presencia real o imaginaria de otras personas. Se divide en influencia y cognición social. Vamos a comenzar por influencia social. Jim Jones, el líder de la secta Templo del Pueblo, llevó a centenares de seguidores hasta Guyana en 1977 y preparó una comunidad agrícola llamada Jonestown. El 18 de noviembre de 1978 los sedujo para que bebieran una mezcla de fruta y cianuro. El resultado final fue 913 muertos, de los cuales 276 eran niños. Después Jones se disparó en la cabeza. La pregunta es, ¿por qué las personas hicieron lo que este señor les dijo? Esto se debe a algo que se llama error fundamental de atribución, es decir, la tendencia a atribuir la conducta de las personas a su personalidad, a lo que ellos están pensando, sin tener en cuenta la influencia de las circunstancias. Esto lo llamo yo el mito de Superman. Sobreestimar la personalidad, lo que él piensa, eso se hace y nadie lo afecta, y no tener en cuenta, subestimar las circunstancias. Punto 1. La presencia de otros. La presencia de otros puede mejorar o disminuir la capacidad, el rendimiento de la persona. Si una tarea es sencilla o la persona tiene mucha destreza, el estímulo hace que se aumente este rendimiento. Por ejemplo, un basquetbolista que es profesional, toda la gente del público lo está aplaudiendo, entonces él se esfuerza al máximo. En cambio, si la tarea es compleja o la persona no tiene destreza, el público le produce distracción. Si una persona está aprendiendo a hacer algo y todo el mundo lo está mirando, comienza a pensar que de pronto se equivoque, que le puede pasar alguna cosa, y esta distracción hace que disminuya el rendimiento. Anonimato o desindividualización, es decir, la pérdida de la conciencia y responsabilidad que tiene una persona como individuo al convertirse en parte de un grupo. Hicieron un experimento, 3 grupos. A cada uno se le pedía dar descargas eléctricas como castigo en un experimento de aprendizaje. Un grupo estaba vestido normalmente, el otro tenía traje de Ku Klux Klan, que como recuerdan, era un grupo de extrema derecha que en los Estados Unidos el siglo pasado perseguía, torturaba y asesinaba a las personas de piel oscura. Y otro grupo, traje de enfermera. Los que estaban vestidos de Ku Klux Klan producían más descargas y los que estaban vestidos de traje de enfermera menos descargas. Las situaciones grupales evocan entonces la identificación con normas sociales que condicionan la conducta. ¿Qué son normas sociales? El conjunto de conductas aceptables con sus creencias correspondientes. Efecto espectador, muy importante. Nueva York, 1964. Kitty Genovese fue atacada a la salida de su apartamento durante la noche. Resistió durante media hora, pero al final fue asesinada. Al menos 38 vecinos escucharon sus gritos de auxilio, pero nadie acudió en su ayuda y ni siquiera llamaron a la policía. Esto se denominó después efecto espectador. Es menos probable que un individuo ayude a alguien cuando hay otras personas presentes. ¿Por qué? Porque se percibe como una situación no urgente o porque se difunde la responsabilidad de actuar.
Percepción de la situación como no urgente. Hay muchas emergencias que son ambiguas. Un hombre está tambaleándose y las personas piensan, ¿estará enfermo o estará borracho? Cada uno mira a los demás y nadie hace nada. Entonces piensan, pues si nadie está haciendo nada, debe ser que está borracho y que no es urgente. Y finalmente, nadie hace nada. Liverpool, Inglaterra, 1993. Dos niños de 10 años secuestraron a James Bulger, de 2 años. Al menos 38 adultos se encontraron con los tres niños. Según dijeron algunos, asumieron que los tres eran hermanos y la agresividad era por alguna riña familiar, por lo que percibieron la situación como no urgente. Después este niño fue torturado horriblemente y fue arrojado al tren para que lo partiera en pedacitos. Si hubieran sido hermanos, no se tendría que haber actuado de todas maneras para ayudar a ese niño asustado y herido. Es que las lesiones no importan si son de familiares. En el caso de Kitty Genovese, obviamente era urgente. El efecto espectador se produjo aquí por la difusión de la responsabilidad para actuar. Cuando hay otras personas, la responsabilidad se difumina. A más personas, más se difumina. Aparece el nefasto pensamiento, seguro que alguien intervendrá, todos piensan lo mismo y nadie hace nada. 10 de junio del 2017. Auto atropella mujer en China, nadie le ayuda. Finalmente, otro auto le pasa por encima y muere. Entonces, hay que disminuir la percepción de la situación como no urgente y disminuir la difusión de la responsabilidad de actuar para disminuir este efecto espectador. El modelo de decisión de intervención en urgencias de estos dos autores dice que cuando aparece una situación, lo primero que se piensa ¿es una emergencia? Si lo es, ¿debo actuar? Si piensa que sí, ¿soy capaz de ayudar? Y si sí, finalmente se actúa. Pero si hay un no a cualquiera de estas preguntas, no se considera que es una emergencia. Piensa que otras personas actuarán o piensa que no se tiene la capacidad para ayudar, entonces la persona no actúa. En este último punto, pues sería que al menos pedir ayuda. Si están atracando a alguien, pues uno no se puede meter, pero sí puede llamar a la policía, por ejemplo. Entonces, en el caso de los tecnólogos en atención prehospitalaria, el primer punto es que deben constatar si es una emergencia o no. No se pueden quedar pensando de que como que nadie hace nada, entonces yo tampoco, sino que hay que ir y constatar como primer respondiente para mirar si es o no una emergencia. Si se debe actuar y si se es capaz, al menos pedir ayuda. Este video de apoyo para los que quieran profundizar un poco más en este tema. ¿Cómo se disminuye el efecto espectador entonces? Primer punto, mediante el modelaje. En un experimento social pusieron a una mujer sola cambiando la llanta en la carretera. Algunos se pararon a ayudarla. Días después pusieron a un hombre ayudando a una mujer a cambiar una llanta en una carretera. Más adelante, mujer sola. Muchos se pararon a ayudar. Como ya vieron que alguien lo hacía, entonces se decidieron a hacerlo ellos también. Cuando una persona ayuda, todas las demás también. Es el poder de uno. En este experimento, una persona se caía y cuando alguien actuaba, todos los demás apoyaban y también actuaban. Es el poder de uno. Si usted ve una aparente emergencia, primero constatar y actuar. Y si usted actúa, todos los demás lo apoyan. Este es el video de este experimento social.
Mirar programas altruistas tipo Plaza Sésamo aumenta la conducta de ayuda. La pregunta es, ¿qué están viendo nuestros niños? ¿Programas altruistas o programas de violencia? También mediante la información, si las personas recibían la información sobre este fenómeno psicológico, las personas reaccionaban mejor y aumentaba la posibilidad de ayuda, como espero que pase con ustedes. Ignorancia diversificada. En la Universidad de Princeton hicieron un estudio porque muchos de los estudiantes tenían un alto consumo de alcohol. Resulta que cuando las personas no saben qué hacer en una situación confusa, retrasan el momento de actuar, adoptan una postura de falsa seguridad y observan a los demás. Ellos hacen igual. Resultado, nadie hace nada. Ejemplo, un estudiante no le entiende la clase al profesor, mira a los demás y todos están como si entendieran perfectamente. Resultado, no pregunta para no demostrar su falta de inteligencia y muchos se quedan sin entender nada. ¿Le parece familiar? Un joven va con sus compañeros a una reunión. Todos están tomando licor en forma desmedida. Piensa que no debe ni quiere tomar así, pero ve que para todos los demás está bien, supuestamente. Resultado, todos toman en forma desmedida, muchos sin querer, con las graves consecuencias que esto conlleva, accidentes, violencia, etc. En la Universidad de Princeton, 90% tomaban licor, 25% problemas por esto. Muchos tenían dudas y no deseaban tomar en exceso. Se brindó un debate público sobre el abuso de alcohol, incluyendo información sobre ignorancia diversificada. ¿Cuál fue el resultado? Se disminuyó el consumo de alcohol. Consentimiento y obediencia. Conformidad con la mayoría. Ash hizo un experimento en el cual se presentaba esta cartelera y se preguntaba si la línea individual era igual a alguna de las líneas que estaban a la derecha. Y entonces la mayoría de los que estaban ahí, que eran cómplices del investigador, decían que era la línea A, aunque evidentemente es más pequeña. Después le preguntaban al que realmente se estaba evaluando psicológicamente a ver qué decía y un cierto porcentaje dijo que sí, que era la A, aunque obviamente era más pequeño. ¿Cuál sería ese porcentaje de participantes que dijeron que era A? El 75% estuvieron conformes con la mayoría, aunque interiormente ellos sabían que no tenían la razón. Cuando alguien decía que no estaba de acuerdo, sentía ansiedad. Pero vean ustedes, cuando al menos otra persona decía, no, no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que es la C, entonces el porcentaje que decía que era la A, de acuerdo con la gran mayoría, bajaba al 6%. Ese es el poder de uno. Entonces tenemos la influencia social informativa, que es cuando falta información. Por ejemplo, ¿qué tenedor debo utilizar en una comida elegante con muchos utensilios? Y la influencia social normativa, que es cuando el individuo se siente presionado a estar conforme con la mayoría. En el caso del experimento que acabamos de ver, ¿cuál de las dos actuó? Bien, la influencia social normativa. Esto, afortunadamente, disminuye con los años. Hay un video ilustrativo muy claro que ustedes pueden apreciar en este enlace. Cuando la minoría es coherente, no arrogante y no dogmática, sino que lo que presenta lo hace con argumentos, puede influir sobre la mayoría en el replanteamiento de sus ideas, aumentar las opciones que pueden ser aceptables, a veces cambio de actitud y a veces cambio de conducta. En el experimento de Milgram,
Lo que hicieron fue, tenían un investigador, profesor de la universidad, un participante que era realmente el que estaba siendo estudiado, que recibía las órdenes del investigador, una tela y después de la tela había un estudiante que también era cómplice. Entonces, el participante tenía que hacerle preguntas al estudiante y cada que fallara le aplicaba una corriente eléctrica, cada vez de mayor voltaje. Aunque después de cierto punto el estudiante cómplice comenzaba a quejarse. ¡Ay! Que le dolía. El investigador le decía, continúe, continúe. Entonces, el participante debía aplicar una descarga eléctrica al estudiante cada vez más intensa con cada error. Si se negaba, el investigador insistía en que era necesario continuar, a pesar de las quejas de dolor del estudiante. A los 300 voltios, el estudiante cómplice comenzaba a dar patadas de protesta a la pared. Este es el video ilustrativo por si lo quieren ver. ¿Cuántos pararon antes de 300 voltios teniendo en cuenta las quejas de dolor del estudiante? Ninguno. ¿Cuántos llegaron al máximo de 450 voltios etiquetado como carga excesiva peligrosa? El 65%. Esto es obediencia a la autoridad. ¿Por qué nuestro error en el porcentaje estimado? ¿Por qué las personas pensarían, no, pues nadie o casi nadie? Por el error de atribución fundamental. Se tiende a subestimar, a no tener en cuenta la influencia de las circunstancias sobre el individuo. Así se concluye, erróneamente, que como la mayoría de las personas no infligirían graves daños a otra persona inocente, pues pocas obedecerían, lo cual no es cierto. Aunque pocas personas querían obedecer, continuaban haciéndolo. Su intención de no hacer daño, a pesar de expresarlo abiertamente, no lograba dominar su conducta. Pero, ¿por qué un porcentaje tan alto? Además, por las propiedades emergentes. Es decir, los participantes respondieron a un anuncio y dieron su consentimiento de participar. Entonces, hay una norma social de difícil ruptura que es la palabra dada. Las personas dicen algo y tienden a mantenerse, así es, noten que están equivocados. Tenían una justificación ideológica, porque era la obediencia a una autoridad reconocida que es la ciencia. Y porque comenzaron en forma muy suave y el ascenso fue lento. Parar implicaba reconocer que se habían equivocado, sentir culpa hacia sí mismo y vergüenza ante los demás. Entonces es más fácil continuar en un error que admitirlo. Si en agua caliente una persona echa una ranita, pues la ranita salta. Si el agua está fría y echa la ranita y la va calentando lentamente, la rana se aguanta y se aguanta hasta que llega el momento en que ella muere, porque fue lentamente. Obediencia en la vida cotidiana. El participante, una enfermera, recibía la llamada de un médico que no conocía, pero que estaba en la plantilla. Se identificaba, le solicitaba buscar un medicamento, realmente un placebo, en el inventario y aplicárselo a un paciente a una dosis superior a la que aparecía en la etiqueta del producto y en forma inmediata, antes de su llegada para firmarle la orden. Esta orden violaba varias reglas. El médico era desconocido. En situaciones no urgentes, las órdenes de medicamentos no pueden darse por teléfono. La dosis era excesiva. Al preguntarle a enfermeras no participantes cuántas lo administrarían, 17% dijo que seguramente lo habrían hecho. ¿Cuántas lo administraron ya en la realidad en el experimento? El 95%. Este es el error fundamental de atribución. Internalización, que es cambio de las actitudes de una persona para justificar su conducta.
La persona tiene una determinada conducta y entonces cambia su actitud para que sea coherente con esta. Por una autojustificación. ¿Por qué es tan difícil decir he cambiado de opinión, ya no quiero seguir? Por la presión de ser coherentes. Incluso cambiamos las creencias en función de las conductas. La idea es que si yo estoy haciendo algo, entonces debe ser algo con lo que yo estoy de acuerdo. Entonces es difícil decir, no, esto que estoy haciendo no está acorde con lo que yo pienso y siento, y entonces voy a parar y lo voy a cambiar. Llevaron este anuncio grande a una determinada comunidad y les dijeron que si le permitían ponerlo al frente de su casa. ¿Cuántos dijeron que sí? El 17%. En otra comunidad diferente, colocaron este pequeñito anuncio diciéndoles, cuando sus vecinos vean el anuncio, sabrán lo importante que es esto para usted. 2 semanas después, le solicitaban cambiarlo por este anuncio más grande. ¿Cuántos dijeron que sí? El 76%. Eso lo llaman técnica del pie en la puerta. Si ya le dijo que sí a algo pequeñito, va a sostenerse y va a decir que sí a algo más grande. Jim Jones utilizó la técnica del pie en la puerta. Comenzaba con detalles pequeños y paulatinamente iba pidiendo más y más compromiso. Luego apareció la autojustificación. Las personas decidieron cambiar sus actitudes para que fueran coherentes con sus acciones. Dice esta desertora, debíamos enfrentarnos a una realidad dolorosa. Nuestros ahorros habían desaparecido. Nos habían quitado nuestras propiedades. Incluso los niños que habíamos dejado al cuidado de otras personas en la iglesia se mostraban abiertamente hostiles hacia nosotros. Jim había logrado todo en tan poco tiempo. Todo lo que nos quedaba era Jim y su causa. Así que decidimos ponernos a trabajar en serio y dedicarle todas nuestras energías. Finalmente, los grupos de referencia e identificación. Las personas buscan identificarse con personas o grupos que admiran, adoptan sus creencias y actitudes y finalmente se comportan de igual manera. Con mucho gusto, nos vemos en la próxima clase.